Hola, soy Mauricio José Suárez, esto es el Rey va Desnudo, el Rey va Desnudo retro, el Rey va Desnudo como lo hacíamos antes de que me fuera yo al estudio y tuviera mejores luces y tuviera grabadoras digitales y una serie de cosas. Estamos grabando en el ordenador con este micrófono que antes usaba yo para los podcasts del Rincón Prohibido, si mal no recuerdo. Pero en fin, la idea es que vamos a seguir hablando un poco del coronavirus. Primero que nada porque es importante estar informados y segundo porque las tonterías que están pasando son notables y tenemos que combatirlas entre todos. Ha habido mucha irresponsabilidad en el manejo de la crisis y por lo tanto nos toca a nosotros poner la responsabilidad. Se acaba de decretar el estado de alarma en España. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que alarmarnos todos, salir a la calle gritando vamos a morir todos? No, ese es un chiste de los amigos de Mongolia, pero no se trata de alarmarse, se trata de estar preparado por si se tienen que hacer una serie de cosas y es un estado que prevé la Constitución española en el artículo 116.2 en casos, por ejemplo, de epidemias o de riesgo de abasto. Y en este caso el riesgo de abasto además lo está provocando la propia gente al comprar cantidades industriales de alimentos que, y esto es lo peor, se van a echar a perder, van a llegar a su fecha de caducidad, van a acabar en el basurero, van a acabar en el vertedero. Es un desperdicio de comida a partir de un absurdo total. No hay ningún riesgo de desabasto, ni de alimentos, ni artículos de primera necesidad. No hay nada que indique que deberían estarse haciendo compras de pánico. Y quienes lo están haciendo van a acabar tirando comida. Y mire, un país rico como España no puede darse el lujo de tirar comida. No puede darse el lujo nadie. Pero cuando uno le sobra cosas como sobran en los supermercados españoles, tirar la comida es una vergüenza. Es una vergüenza terrible. Bueno, ¿qué significa el estado de alarma? Que el gobierno puede. No significa que lo vaya a hacer, pero significa que puede, por ejemplo, limitar la circulación de personas o de vehículos, requisar algunos bienes, imponer prestaciones personales obligatorias. Oye, tienes que ayudar a hacer esto. No me da la gana. No, es que estás obligado a hacerlo porque lo necesitamos para superar la crisis. Puede intervenir temporalmente empresas y tiene que trabajar para garantizar el abasto de los bienes de primera necesidad. ¿Esto significa que el gobierno va a requisar bienes y va a limitar la circulación y va a obligar a la gente a trabajar? No. Significa que lo puede hacer dependiendo de cómo se desarrolle el manejo de la crisis y depende eso muchísimo de nosotros, sobre todo de quedarnos en casa, de evitar los contactos, de mantener los elementos básicos de higiene que nos han recomendado los expertos y que además sabemos que están funcionando en Corea del Sur, han funcionado en Taiwán, han funcionado en China, así que tenemos que seguirlos y ese es el trabajo fundamental que tenemos que hacer todos para hacer nuestra parte en esto que es un hecho histórico y no imaginábamos que lo iba a hacer. Decía que los medios han sido enormemente irresponsables, medios de comunicación de todo tipo. Estos que dicen en un momento dado hay que ser responsables, no hay que promover el pánico y en la siguiente no te están promoviendo el pánico. Ay, un señor tosió en Reykjavik, nos vamos a morir todos. Ay, es que hay otras 2 personas contagiadas en Burundi. Mire, imagínese usted que estuvieran anunciando cada vez que alguien se contagia de gripe durante la temporada de gripe. Bueno, pues es más o menos lo mismo, salvo que el coronavirus es un poco más contagioso que la gripe y ese es su problema. Como es más contagioso, tenemos que evitar que el contagio se amplíe demasiado pronto, lo mencionábamos en otro video, para aplanar la curva. Es decir, en vez de que todos los casos de coronavirus, porque van a infectarse muchísimas personas, ocurran al mismo tiempo y desborden los medios de la seguridad social, de la sanidad pública, incluso de la sanidad privada, lo que se trata de hacer es que se extienda a lo largo del tiempo las infecciones para que pueda manejarlas la sanidad pública y por lo tanto permita que menos personas salgan mal paradas del contagio del coronavirus. Una recomendación, menos politiquería, menos... Este no es el momento de aprovechar la crisis para promover tu visión política personal, no. Es el momento de trabajar todos juntos, es el momento de olvidarnos, de sacar ventaja política de lo que es una desgracia para todos, y de tratar de salir adelante todos. Ya el día de mañana se volverá a dedicar quien se dedica a ello, echar mierda para un lado y otro, pero de momento traten de controlarse, por favor. Sin embargo, hay ventajas, ya sé que suena muy raro, pero hay algunas ventajas en la crisis. La primera es el redescubrimiento del teletrabajo. Miren, yo teletrabajo hace 25 años, pero me acordaba yo el otro día en Twitter, la primera vez que a un cliente mío le dije, oye, si en vez de imprimir los guiones que te escribo y traértelos, te los mando por correo electrónico, y me miró como si fuera yo, quemada al brujo, dice que correo electrónico. Un tiempo después le dije, ¿y por qué no tienen ustedes una página web? Si una página web le parecía como una cosa absolutamente del infierno. Ahora tienen una enorme página web, como todo el mundo, por supuesto. Yo estaba un poco adelantado. Yo teletrabajo hace 25 años, pero es bueno que la gente redescubra el teletrabajo porque
El teletrabajo implica ayudar al calentamiento global, menos traslados, menos presión para los medios de transporte, menos presión para el gasto, hay que comprar nuevos autobuses porque hay que mover más gente o ampliar líneas del metro, etcétera. Es decir, todo eso se puede reducir en parte, no se va a eliminar, porque esto de vamos a resolver todos el problema del cambio climático con una acción decisiva, cambiando todas las costumbres de los seres humanos, es una estupidez. Los seres humanos no cambiamos así. Pero esto puede ayudar a paliar en parte cosas como el cambio climático, algunos problemas de abasto, algunos problemas que tenemos como sociedad, sobre todo en las grandes ciudades. El telestudio es otra forma. Hemos hablado hace mucho tiempo de estudiar a distancia, se han creado universidades a distancia, pero nunca se les ha dado el impulso necesario para que sea una opción real y mayoritaria. En la mayoría de los casos la gente no tiene por qué ir a la universidad o al bachillerato o a la escuela. Puede hacerlo todo desde su casa. No digo que hay casos en que hay que ir. Por ejemplo, si uno estudia cirugía, pues hombre, tiene que hacer disecciones en vivo y tiene que hacer trabajos de tejidos en vivo y luego tiene que practicar las cirugías en vivo en los hospitales universitarios. Pero en muchísimos otros casos no es necesario o es necesario para determinadas materias. Pienso en el caso de los ingenieros que en cosas de materiales tienen que ir a la universidad. Así que teletrabajo y telestudio puede enseñarnos a funcionar con teletrabajo y telestudio esta crisis. ¿Qué hacemos cuando nos quedamos en casa? Hay que quedarse en casa, lo hemos dicho, lo estamos repitiendo, quédese usted en casa. ¿Qué hago mientras estoy en casa? Aburrirme como una ostra. Mire, por favor, en tiempos que no había electricidad, la gente se las arreglaba para no aburrirse. Miraba las estrellas y trataba de identificar las constelaciones. Pero hoy en día aburrirse, francamente, es una elección propia. Yo hice una serie de recomendaciones en Twitter que voy a poner en la descripción del vídeo que usted puede hacer. ¿Qué puede hacer? Leer libros. Hay literalmente miles de libros. Todos los libros que no tienen derechos de autor, toda la literatura clásica de los últimos miles de años está disponible en lugares como la Biblioteca Virtual Cervantes o el Proyecto Gutenberg para que cualquiera se descargue los libros y los lea. Lea libros. Hay teatro, hay obras de teatro que puede usted ver por internet, hay cine, por supuesto, que puede ver por internet gratis. Esto independientemente que tiene usted alguna de las plataformas de pago, hombre, tiene todo el cine y todas las series que necesita. En el caso de la música, hay montones de grandes estaciones de radio de todas las especialidades de música y hasta de cosas que a mí no me parecen música, como el reggaetón, que tiene usted a su alcance en internet. Eso si no tiene una plataforma comercial donde paga usted por oír música. Puede usted estudiar tejido o idiomas en YouTube. YouTube tiene montones de magníficos tutoriales de un montón de cosas. Hay, por ejemplo, estuve recomendando, si habla inglés usted, todo lo que hace sobre teoría musical Rick Beato, que es fantástico, pero está en inglés, y que ha ido coordinando y organizando un sistema para que usted aprenda teoría musical y aprenda composición. Es maravilloso. Puede jugar videojuegos, puede jugar ajedrez contra otras personas en línea, puede hasta ver porno, puede hacer montones de cosas. Sobran cosas que hacer en internet, sobran cosas que se pueden hacer para pasar el tiempo, estos tiempos que va uno a estar en su casa. Si no se puede quedar en casa porque tiene que ir al trabajo, hombre, cuídese, distancia de seguridad, lávese las manos con frecuencia. Si toca cosas, pues trate de tocarse la cara como lo hago yo, que lo hago con mucha frecuencia. Si después de pasar las manos por un pasamanos en el metro se mete un dedo a la nariz, pues está llevando virus a las mucosas y alguno de esos virus puede ser el coronavirus. Pero sobran cosas que hacer, así que hágalas. Encima puede uno divertirse, encima puede uno aprender, encima puede uno enriquecerse, encima puede uno vivir una vida social, como lo decía yo ya en otro video, desde internet. Así que eso es lo que hay que hacer. Así que quédese todo lo posible en casa. Estas no son vacaciones, no es el gran momento de irse a la disco, ni es el gran momento de irse a la playa. Es el momento de quedarse dentro de casa, porque allí es más difícil que entre el coronavirus, mientras que si usted se va de fiesta, seguramente, cada vez más seguramente, va a encontrarse, a rozarse, a enfrentarse a alguien que tenga el coronavirus y se va usted a volver parte de la estadística en un mal momento, que es un momento en que está creciendo el número de contagios. Según nos dicen los expertos, solo atienda a los expertos. Se están diciendo tonterías infinitas, ya lo decía en el otro video, no haga caso. Los expertos saben, las personas que dicen esto lo inventaron los chinos en un laboratorio, no lo saben, se lo están inventando para llamar la atención y para sacar dinero. Así que quédese en casa, hay muchas cosas que hacer, trate de hacer poca política con el tema y sea más responsable que los medios de comunicación que suele leer. Creo que con eso nos beneficiaremos todos, ¿no cree usted?